La fiesta estaba en su punto más alto cuando la vi por primera vez, y aunque había cientos de personas en ese salón iluminado con lámparas de cristal que parecían estrellas caídas, mi mundo se redujo a un solo punto: ella. Estaba de pie junto a la ventana del jardín, con un vestido blanco que no era ni demasiado ajustado ni demasiado suelto, sino exactamente como debía ser. Como si hubiera sido cosido a su medida por alguien que conocía cada curva de su cuerpo, y su cabello, de un amarillo dorado que brillaba bajo la luz tenue, estaba recogido en un moño imperfecto que dejaba escapar algunos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro como si quisieran protegerlo del resto del mundo. Pero lo que me dejó sin aliento fueron sus ojos, celestes, tan claros que parecían hechos de cielo líquido, y en ellos no había esa mirada calculadora que veía en todas las mujeres de este círculo. Esa mirada que evaluaba cuánto valías antes de decidir si merecías su atención. En sus ojos solo había una curiosidad tranquila, como si el mundo fuera un lugar maravilloso y no un campo de batalla disfrazado de gala. No me acerqué de inmediato. Nunca lo hago. Prefiero observar, estudiar, entender quién es la persona antes de arriesgarme a hablar, porque en este mundo, donde una palabra mal dicha puede costarte una fortuna o la vida, el silencio es la mejor arma que tienes. Así que me quedé en la esquina opuesta del salón, con una copa de champán que no tenía intención de beber, y la observé mientras reía con su hermano menor, una risa suave, sin artificios, que no buscaba impresionar a nadie. Solo expresar una alegría genuina, y en ese momento, sin que ella lo supiera, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida: la protegería, aunque nunca pudiera tocarla, aunque nunca pudiera decirle que existía. Aunque tuviera que hacerlo desde la sombra más profunda. Porque ya sabía quién era. Sofía Valdés, la hija única de los Valdés, la familia que había arruinado a mi abuelo en una apuesta que nunca debió hacer, la misma familia que mi padre me había prohibido acercarme bajo amenaza de desheredación. Y aunque debería haberme ido en ese instante, aunque debería haber fingido que nunca la vi, no pude. Algo en su forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba, en la manera en que tocaba las flores del jarrón como si les pidiera permiso para admirarlas, en la forma en que sonreía sin mostrar los dientes. Como si guardara ese gesto para alguien especial, me atrapó de una manera que nunca había sentido antes, y supe que estaba perdido, no en el sentido romántico que cantan en las canciones, sino en el sentido real, brutal. De que mi vida ya no me pertenecía, porque desde ese momento, todo lo que hiciera, todo lo que construyera, todo lo que destruyera, tendría un único propósito: asegurarme de que ella estuviera a salvo. No hablamos esa noche. No intercambiamos ni una palabra. Pero cuando la fiesta terminó y todos empezaron a salir, la vi caminar hacia el auto de su familia, con los tacones en la mano y los pies descalzos sobre el césped, y en ese gesto tan simple, tan humano, vi toda la inocencia que este mundo intenta aplastar, y supe que no importaba lo que tuviera que hacer, no importaba cuántas reglas tuviera que romper o cuántos enemigos tuviera que eliminar. Nunca permitiría que nada le quitara esa pureza. Regresé a mi casa esa noche, no con la sensación de triunfo que solía tener después de cerrar un trato importante, sino con una calma extraña, como si finalmente hubiera encontrado algo que valía la pena proteger. Y aunque sabía que era una locura, aunque sabía que mi padre me mataría si descubría mis sentimientos, no me importó. Porque en ese momento, por primera vez en mi vida, no me sentí solo. La boda fue exactamente como todos esperaban: elegante, costosa y vacía. Se celebró en la finca Los Almendros, una propiedad que los Valdés habían comprado después de que mi abuelo perdiera la suya en una apuesta que nunca debió hacer, y aunque no fui invitado, por supuesto que no lo fui. Porque las familias Valdés y Mendoza no comparten más que el mismo aire, y a veces ni eso, me aseguré de estar allí, no como invitado, sino como sombra. Me posicioné en la colina opuesta, donde los árboles eran lo suficientemente densos para ocultarme pero lo suficientemente altos para verlo todo, y con unos binoculares que usaba para vigilar mis propios negocios. Observé cómo Sofía caminaba hacia el altar con los ojos bajos, como si sus pies se negaran a llevarla al destino que todos le habían escrito. Llevaba un vestido que parecía hecho de niebla, con encajes tan finos que parecían hilos de luz, y cada paso que daba era más lento que el anterior, como si su cuerpo supiera que estaba firmando su propia condena. Daniel,
por su parte, sonreía como si hubiera ganado la lotería. Le tomó la mano con una delicadeza que no le creí, conocía su reputación, sabía que era un hombre que coleccionaba amantes como otros coleccionan autos, y cuando el cura preguntó si alguien se oponía, hubo un segundo de silencio tan denso que casi me atreví a gritar. Pero no lo hice. Porque sabía que, si lo hacía, no sería un héroe. Sería un traidor. Y peor aún, sería un hombre que arruinaría la vida de la mujer que decía amar. Así que me quedé callado. Y cuando terminó la ceremonia, me fui a mi apartamento, abrí una botella de whisky que costaba más que un auto, y me senté frente a la ventana a ver cómo la ciudad se iluminaba mientras mi mundo se apagaba. No lloré. No rompí nada. Solo bebí. Y bebí. Hasta que el rostro de Sofía se volvió borroso. Y el nombre de Daniel dejó de doler tanto. Durante semanas, intenté seguir con mi vida. Cerré tratos. Despedí empleados. Invertí en proyectos que ni siquiera entendía. Hice todo lo posible por olvidar que, en algún lugar de esta ciudad, ella estaba durmiendo en la cama de otro hombre. Pero entonces, llegó la noticia. Era martes. 10:03 de la mañana. Estaba en una reunión con inversionistas japoneses cuando mi asistente entró sin pedir permiso, con la cara pálida y las manos temblando. Señor Mendoza, hay algo que debe ver. Me entregó su teléfono. En la pantalla, un titular. Accidente grave en la autopista norte, esposa de Daniel Rojas hospitalizada en estado crítico. El mundo se detuvo. No recuerdo cómo salí de la sala. No recuerdo quién condujo mi auto. Solo recuerdo el olor a antiséptico del hospital. El sonido de mis pasos en el pasillo. Y la enfermera que intentó detenerme cuando intenté entrar a la habitación donde ella yacía. No puede pasar, dijo. Solo familia. Soy familia, respondí, con una voz que ni yo reconocí. Ella dudó. Pero algo en mi mirada la hizo apartarse. Y ahí estaba. Sofía. Conectada a máquinas. Con vendas en la cabeza. Los brazos llenos de moretones y una expresión tan vacía que parecía una muñeca rota. Me acerqué. Tomé su mano. Estaba fría. ¿Quién eres?, preguntó, con una voz débil, como si las palabras le dolieran al salir. No respondí de inmediato. Porque en ese momento, vi algo que me heló la sangre. Daniel no estaba allí. Ningún familiar. Ningún amigo. Solo una enfermera distraída y un marido que ni siquiera se había molestado en venir. ¿Dónde está tu esposo?, pregunté, con la mandíbula apretada. Ella parpadeó, confundida. ¿Esposo? Y entonces, con una calma que no sentía, supe que algo no estaba bien. Porque nadie deja sola a la mujer que dice amar después de un accidente así. A menos que el accidente no haya sido un accidente. Salí de la habitación sin decir adiós. Fui directo a mi oficina, llamé a mis mejores investigadores, y di una orden que cambiaría todo. Encuentren quién hizo esto. Y no descansen hasta que tenga sus nombres en mi escritorio. Porque en ese momento, ya no importaba si Sofía era mía o no. Lo único que importaba era que nadie volviera a lastimarla. Ni siquiera su propio esposo. El olor a lluvia mojando el concreto del estacionamiento subterráneo se mezcla con el humo de mi cigarrillo mientras espero a que Mateo baje del edificio de seguridad privada donde trabaja. No es un hombre de oficina. Nunca lo ha sido, pero después de lo que pasó con los Rojas la última vez, aprendió a no dejar rastros en lugares públicos, así que me citó aquí, bajo tierra. Donde las cámaras no graban y los ecos se tragan las palabras antes de que alguien más las escuche, y aunque mis nudillos están blancos de apretar el volante desde hace 20 minutos, mantengo la cara en calma, porque si hay algo que he aprendido en este mundo es que la ira no gana batallas, solo las pierde, y yo no puedo permitirme perder. No ahora, no cuando Sofía sigue en ese hospital con los ojos vacíos preguntándome quién soy como si mi nombre nunca hubiera significado nada para ella.
como si todos esos años vigilándola desde la sombra hubieran sido solo una fantasía mía, y tal vez lo fueron, pero eso ya no importa. Lo único que importa es encontrar al hijo de perra que la dejó tirada en la carretera como basura, y asegurarme de que pague por ello, aunque tenga que arrastrar su cadáver por cada calle de esta ciudad. Hasta que su sangre se seque en mis zapatos. La puerta del ascensor se abre con un chasquido metálico y ahí está Mateo, con su chaqueta de cuero gastada y los ojos inyectados de sueño, cargando una mochila negra que reconozco al instante. Es la misma que usaba cuando trabajábamos juntos en el puerto, la que guardaba sus herramientas de escucha y sus dispositivos de rastreo, y aunque han pasado 3 años desde la última vez que hablamos, no hay saludos. No hay apretones de manos, solo camina hacia mi auto, abre la puerta trasera, tira la mochila en el asiento y se sienta sin decir una palabra, y yo tampoco digo nada, solo apago el cigarrillo en el cenicero y arranco el motor. Conduciendo en silencio hasta que salimos del estacionamiento y tomamos la avenida que lleva al río, porque sé que no hablará hasta que estemos lejos de cualquier micrófono oculto, y mientras tanto, mi mente no deja de repetir las imágenes del hospital, la vía intravenosa en su brazo, el monitor cardíaco latiendo demasiado lento, el modo en que sus labios temblaron cuando intentó pronunciar el nombre de su esposo y no pudo, como si su propio cuerpo ya hubiera borrado a Daniel de su memoria, y eso debería darme esperanza, debería hacerme sentir que tal vez, solo tal vez, esto es una oportunidad, pero en lugar de eso, siento un frío en el estómago que no tiene que ver con el aire acondicionado del auto, porque si Daniel no estaba allí, si ni siquiera se molestó en ir al hospital después de que su mujer casi muere, entonces algo está muy mal, y ese algo huele a traición. Cuando llegamos al mirador desolado junto al río, apago el motor y finalmente Mateo abre la mochila, saca una tableta y la enciende, proyectando un mapa en la pantalla con varios puntos marcados en rojo, y mientras habla. Su voz es tan baja que casi tengo que inclinarme para oírlo, pero cada palabra cae como una piedra en el lago de mi paciencia. El accidente no fue un accidente, dice, y ya lo sabía. Pero oírlo confirmado me hace apretar los dientes hasta que duelen, frenos manipulados. Líquido de frenos drenado horas antes, y el conductor del camión que la embistió desapareció del país esa misma noche, todo pagado desde una cuenta offshore vinculada a una empresa fantasma, propiedad de Daniel Rojas. Y aunque no me sorprende, aunque en el fondo ya lo sospechaba desde el primer momento en que vi la habitación vacía en el hospital, el nombre de Daniel saliendo de sus labios me golpea como un puñetazo en el pecho. Porque no es solo que la haya traicionado, es que la quiso matar. Y no por dinero, no por venganza, sino por algo mucho peor, por conveniencia, porque tener una esposa heredera de los Valdés es útil, pero una viudo joven con toda la fortuna a su nombre es aún mejor. Y mientras Mateo sigue hablando, mencionando correos interceptados entre Daniel y su secretaria, fotos de ellos en hoteles de lujo, transferencias mensuales disfrazadas de gastos de oficina. Siento como algo dentro de mí se rompe, no es rabia, no es dolor, es una certeza fría y afilada como una cuchilla. Debí llevármela aquella noche en la gala, debí ignorar las amenazas de mi padre, debí arriesgarlo todo y arrastrarla lejos de este mundo de serpientes antes de que Daniel tuviera la oportunidad de tocarla, y ahora. Mientras miro el río oscuro moviéndose bajo la luna, solo pienso en una cosa: Daniel Rojas va a morir, y no será rápido, no será limpio, será lento, doloroso. Y lo suficientemente público como para que todos sepan que nadie lastima a Sofía Valdés y vive para contarlo. Mateo guarda la tableta y me entrega un sobre con fotos impresas, nombres, direcciones, horarios, todo lo que necesito para empezar, y cuando se va, caminando de regreso al ascensor sin mirar atrás. Me quedo sentado en el auto, con las manos temblando no de miedo, sino de una energía que no he sentido en años. La misma que sentía cuando era niño y mi padre me obligaba a pelear con los hijos de sus rivales en el patio trasero, la misma que me hizo lo que soy hoy, y sé que no dormiré esta noche. Sé que pasaré las próximas horas planeando, calculando, eliminando variables, porque esta vez no puedo fallar, esta vez no hay margen para el error. Y mientras enciendo otro cigarrillo y observo cómo la brisa arrastra el humo hacia el cielo, ya estoy imaginando el rostro de Daniel cuando se dé cuenta de que su vida termina hoy, no por un accidente,
sino por la mano de un hombre que amó a su esposa en silencio durante 8 años y que ahora, por fin, tiene permiso para dejar de fingir que no le importa. Pero entonces, mientras reviso los nombres en el sobre, algo me llama la atención. La secretaria de Daniel, Lidia, nunca aparece sola. Siempre está con él. En cada foto, en cada transacción, en cada movimiento. Como si supiera que, sin él, no es nadie. Y en ese momento, siento algo que no esperaba, compasión. Porque aunque es cómplice, también es presa. El primer hombre muere en un almacén de contenedores junto al puerto, bajo una lluvia fina que huele a sal y aceite quemado, y aunque no es mi estilo ensuciarme las manos. Esta vez hago una excepción porque este tipo no es solo un chofer que siguió órdenes, es el que drenó los frenos del auto de Sofía, el que vio cómo su cuerpo salía disparado por el parabrisas y no hizo nada. Solo se subió a su camión y condujo hasta la frontera como si acabara de entregar un paquete cualquiera, y ahora está arrodillado frente a mí, con los ojos muy abiertos y la boca llena de sangre, suplicando por su vida mientras le muestro las fotos de Sofía en el hospital, pero no hablo, no le doy el consuelo de una explicación. Solo aprieto el gatillo, y dejo que el sonido del disparo se pierda entre el rugido de los barcos anclados, y cuando me alejo, mis zapatos están mojados no solo por la lluvia, sino por algo más oscuro. Algo que no lavaré porque quiero que Daniel lo huela cuando lo encuentre, quiero que sepa que su turno viene. 2 días después, la secretaria de logística de Rojas Industries aparece flotando en el río, con las muñecas atadas con cinta adhesiva y una nota en el bolsillo que dice gracias por firmar los papeles falsos. Y aunque la policía llama a su muerte un suicidio, yo sé la verdad, y más importante, sé que Daniel también la sabe, porque esa noche recibo una llamada anónima desde un número bloqueado, y al otro lado solo hay silencio. Pero es un silencio que respira, un silencio que me observa, y cuelgo sin decir una palabra porque no necesito confirmar lo que ya siento, está asustado, y eso me da una satisfacción fría, casi clínica, como si estuviera viendo los resultados de un experimento que finalmente funciona. El tercer cómplice es el contador, un hombre gordo y sudoroso que llevaba años blanqueando el dinero de Daniel a través de empresas fantasmas, y lo encuentro en su casa de campo, sentado en el porche con un vaso de whisky en la mano, como si supiera que vendría, y cuando lo miro a los ojos, no veo miedo, veo resignación, y eso me molesta, porque no merece morir en paz. Así que en lugar de dispararle, le doy una opción, confiesa todo en una carta, firma con tu nombre, y te dejaré vivir, y aunque sé que es una mentira, él la cree, y mientras escribe con manos temblorosas, yo reviso sus archivos, borro lo que no necesito, y guardo lo que sí, y cuando termina, le quito la carta, la leo, y luego, sin decir una palabra, le rompo el cuello con las manos, porque las promesas hechas a traidores no tienen valor, y mientras su cuerpo se desploma en la silla, pienso en Sofía, en cómo su memoria sigue en blanco, en cómo cada día que pasa sin recordar quién es me da más tiempo para construir un mundo donde ella nunca tenga que saber la verdad, un mundo donde yo sea su esposo, su protector, su único refugio, y aunque sé que es una mentira, también sé que es la única forma de mantenerla a salvo. Pero entonces llega el cuarto intento, y todo se desmorona. Daniel está en su oficina, solo, trabajando tarde como siempre, y yo estoy en el edificio de enfrente, con un rifle de precisión apoyado en el alféizar, con la mira láser fija en su sien derecha, y en ese momento, todo es perfecto, el viento es nulo, la distancia es exacta, y mi pulso está tan estable que podría contar los latidos de su corazón a través del visor, así que aprieto el gatillo, y el disparo suena limpio, certero, mortal, y veo cómo su cabeza se inclina hacia adelante, como si se hubiera dormido sobre su escritorio, y por un segundo, siento una calma que no he sentido en años, como si el mundo finalmente hubiera vuelto a su eje, pero entonces, suena su teléfono, y él levanta la cabeza. Responde con voz clara, y se frota la sien como si le doliera, pero no hay sangre, no hay herida, nada, como si la bala nunca hubiera existido, y aunque reviso el rifle, el cargador, la trayectoria, todo está correcto. Y aún así, Daniel sigue vivo, y no es la primera vez que pasa, ¿por qué?
Antes intenté envenenarlo en una cena benéfica y el veneno desapareció de su copa, y antes de eso, contraté a un sicario que juró haberlo apuñalado en un callejón, pero al día siguiente. Daniel estaba en la prensa inaugurando un hospital, sonriendo como si nada hubiera pasado, y ahora, mientras bajo el rifle y miro su figura a través del cristal, siento algo que nunca había sentido antes. No es miedo. No es frustración, es la certeza helada de que hay algo más grande que yo en juego, algo que no entiendo, algo que protege a Daniel no porque lo ame, sino porque necesita que siga vivo, y aunque no sé qué es, sé que no voy a detenerme, porque si el mundo entero se alía para mantenerlo con vida, entonces el mundo entero tendrá que caer antes de que yo permita que se acerque a Sofía otra vez. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, al día siguiente, Daniel aparece frente a mi mansión, sonriendo, como si nada hubiera pasado, como si no supiera que intenté matarlo. El hospital huele a antiséptico y desesperanza, un olor que ya conozco demasiado bien después de pasar las últimas 3 semanas durmiendo en una silla de plástico junto a la cama de Sofía, observando cómo su pecho sube y baja con una lentitud que me hace contener la respiración cada vez que parece detenerse, y aunque los médicos dicen que está estable, que su cuerpo se está recuperando, que los moretones en su rostro ya no son tan oscuros, nadie menciona la verdadera herida, su mente, vacía. Como una habitación saqueada, donde ni siquiera su propio nombre tiene eco, y hoy, cuando entro a su habitación con un café que no beberé y un periódico que no leeré, la encuentro sentada en la cama, mirando por la ventana con una expresión que no es tristeza, ni confusión, sino algo más profundo, ausencia, como si su alma se hubiera quedado atrapada en el momento del impacto y solo su cuerpo hubiera regresado. Y cuando me ve, sus ojos se iluminan un poco, no con reconocimiento, sino con alivio. Porque soy la única persona que ha estado allí todos los días, la única constante en este mar de desconocidos que entran y salen con batas blancas y voces suaves que le repiten una y otra vez quién es, de dónde viene y quién es su esposo, y aunque cada vez que escucho esa palabra mi mandíbula se tensa hasta que duele, mantengo la cara en calma, porque hoy es el día, hoy es cuando todo cambia. Hoy es cuando dejo de ser el guardián invisible y me convierto en el hombre que ella necesita creer. ¿Qué soy? ¿Cómo te sientes? Pregunto, acercándome y dejando el café en la mesita, mis dedos rozando los suyos por un segundo, y aunque ella no se aparta, tampoco responde. Solo sigue mirándome con esos ojos grandes que antes brillaban con inteligencia y ahora parecen buscar algo que no pueden encontrar, y entonces, sin pensarlo demasiado, tomo su mano entre las mías, con cuidado, como si fuera de cristal, y digo las palabras que he ensayado en silencio durante noches enteras: estoy aquí, Sofía. Siempre he estado aquí, y aunque es verdad, también es una mentira, porque no soy quien ella cree que soy, pero en este momento, eso no importa. Lo único que importa es que me mire como si yo fuera su ancla en este océano de incertidumbre, y cuando sus labios tiemblan y murmura eres tú, siento un nudo en la garganta que no esperaba, porque no es solo una pregunta. Es una entrega, y sé que no puedo fallarle, así que asiento, aprieto su mano un poco más, y digo, sí, soy yo. Tu esposo, y aunque las palabras queman al salir, también traen una paz extraña, como si al decirlas en voz alta, el mundo finalmente aceptara la historia que necesito que sea real. Los médicos no sospechan nada, por supuesto, están demasiado ocupados celebrando su progreso para notar que cada vez que mencionan a Daniel Rojas, ella frunce el ceño como si el nombre le doliera, y yo aprovecho ese gesto. Lo amplifico en mis conversaciones, le cuento historias inventadas sobre cómo nos conocimos, sobre nuestra boda íntima en la costa, sobre las noches que pasamos hablando hasta el amanecer. Y aunque cada mentira me pesa como una piedra en el pecho, también me da una esperanza que no merezco, porque mientras más me escucha, más se relaja, más sonríe, más se aferra a mi brazo cuando los recuerdos falsos chocan con los fragmentos rotos de su memoria. Y cuando el abogado llega con los papeles para cambiar el acta de matrimonio, no duda ni un segundo, porque tengo el poder, el dinero, y la influencia necesaria para hacer que cualquier documento sea válido. Y aunque sé que esto es un crimen, también sé que es la única forma de protegerla, porque si Daniel alguna vez vuelve a su vida, la destruirá de nuevo, y esta vez, no sobrevivirá.
La primera noche que la llevo a mi casa, camina por las habitaciones como si estuviera en un sueño, tocando los muebles, oliendo las flores, mirando las fotos enmarcadas que he colocado estratégicamente en cada pared. Todas ellas editadas digitalmente para incluirnos juntos en lugares que nunca visitamos, en momentos que nunca vivimos, y aunque sé que es una farsa, también sé que es necesaria. Y cuando se detiene frente a un retrato de nosotros dos en Venecia, con los brazos entrelazados y las sonrisas perfectas, susurra fue hermoso, y no puedo evitar sonreír, porque aunque la foto es falsa, la emoción en su voz es real, y respondo, el más hermoso de todos, y en ese momento, por primera vez desde que la vi en la gala de los Rojas, siento que tal vez, solo tal vez, merezco estar a su lado, no como el hombre que la protegió en secreto, sino como el esposo que siempre quiso ser. Pero entonces, cuando intento abrazarla, se tensa, y aunque no se aparta, sus músculos se endurecen bajo mis manos, y en sus ojos aparece un destello de algo que no había visto antes, miedo, no de mí, sino de sí misma. Como si su cuerpo recordara algo que su mente no puede alcanzar, y aunque retrocedo inmediatamente, disculpándome, sé que esto será un problema, porque no puedo forzarla a amarme. No puedo obligarla a sentir lo que no siente, y aunque me dice que está bien, que solo necesita tiempo, veo la duda en su mirada cada vez que estoy cerca, cada vez que intento tomar su mano, cada vez que mis labios se acercan a los suyos y ella gira la cabeza como si no pudiera soportar el contacto. Y aunque me duele más de lo que quiero admitir, también sé que no puedo rendirme, porque si ella no me ama, si no me acepta como su esposo, entonces todo lo que he hecho será en vano, y Daniel volverá a reclamarla, y esta vez no podré detenerlo. Así que hago lo único que sé hacer, espero, observo, y planeo, porque si el amor no llega por sí solo, entonces lo construiré pieza por pieza, mentira por mentira, hasta que ya no pueda distinguir la verdad de la ficción. Y mientras tanto, la protegeré de todo, incluso de sí misma, incluso de los recuerdos que intentan regresar, incluso de la sombra de un hombre que no puede morir, porque en este juego no hay reglas, no hay límites. Y haré lo que sea necesario para mantenerla a mi lado, aunque tenga que convertirme en el monstruo que ella teme para salvarla del que realmente la destruirá. El timbre suena a las 3:17 de la tarde, un sonido agudo y molesto que corta el silencio de la casa como una navaja, y aunque Sofía está dormida en la habitación de arriba, me levanto del escritorio donde he estado revisando los informes de seguridad de la propiedad, porque nadie viene a esta dirección sin ser invitado, y mucho menos a esta hora. Así que bajo las escaleras con los nudillos apretados y la mandíbula tensa, preparado para enfrentar a quien sea que haya tenido la osadía de interrumpir este frágil equilibrio que he construido con tanto cuidado, pero cuando abro la puerta, el aire se me atasca en la garganta, porque allí, parado bajo el sol de la tarde con un traje arrugado y los ojos hundidos, está Daniel Rojas, y aunque debería sentir odio, rabia, ganas de romperle la cara en el umbral mismo, lo que siento es algo mucho más inquietante, confusión, porque no parece el hombre que ordenó el accidente. No parece el esposo infiel que traicionó a Sofía, parece vacío, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de él y solo quedara la carcasa, y antes de que pueda decir una palabra, antes de que pueda cerrar la puerta en su cara, él habla, y su voz es tan baja, tan rota, que apenas la reconozco. Gracias, dice, y aunque quiero creer que es una burla, que es una trampa, veo la verdad en sus ojos, y eso me desconcierta más que cualquier amenaza. ¿Gracias? Repito, con la voz más dura de lo que pretendo, porque no entiendo, no puedo entender, cómo puede agradecerme por robarle a su esposa, por borrar su existencia de su vida, por convertirlo en un fantasma en la historia de la mujer que juró amar hasta la muerte. Sí, responde, y da un paso adelante, pero no de forma amenazante, sino como si sus piernas ya no le obedecieran del todo. Por hacer esto, más fácil. No sé qué quiere decir, pero no importa, porque en ese momento, Sofía aparece en lo alto de las escaleras, con el pelo despeinado y los ojos aún adormilados, y cuando ve a Daniel, se detiene en seco, como si su cuerpo reconociera algo que su mente no puede recordar, y aunque no dice nada, no grita, no corre hacia él, tampoco retrocede, solo lo mira con una expresión que no puedo descifrar.
Y eso me pone los nervios de punta, porque aunque ha pasado un mes desde que salió del hospital, aunque le he contado 1000 veces quién soy, aunque hemos construido una vida juntos en esta casa, en este instante, siento que todo se tambalea. Como si la presencia de Daniel fuera suficiente para derribar las paredes que he levantado con tanta dedicación, y entonces, sin pensarlo, me coloco entre ellos, bloqueando su vista, y digo con una voz que espero suene firme. No deberías estar aquí. Pero Daniel no me mira a mí. Mira a Sofía. Y en su mirada no hay amor, no hay posesión, no hay nada de lo que esperaba ver. Solo hay una tristeza tan profunda que me hace querer retroceder, porque es la misma tristeza que veo en el espejo cada noche, la misma que me acompaña desde que decidí mentirle. Lo siento, dice, y aunque no especifica a quién, sé que es para ella. Por todo. Y luego, sin decir nada más, se gira y se va, caminando por el sendero del jardín con pasos lentos, como si cada uno le doliera, y cuando desaparece tras la puerta de hierro forjado, siento un alivio que no merezco. Pero también una inquietud que no puedo ignorar, porque aunque se fue, aunque no intentó llevarse a Sofía, aunque incluso me agradeció, sé que esto no ha terminado, porque los hombres como Daniel no se rinden tan fácilmente. Y mientras subo las escaleras para asegurarme de que Sofía esté bien, no puedo evitar preguntarme qué significó esa palabra, fácil. 2 días después, recibo una llamada de mi investigador privado. Daniel ha vendido todas sus propiedades en la ciudad, ha transferido sus activos a una cuenta offshore y se ha ido del país con su secretaria, Lidia. Rumbo a un pequeño pueblo en la costa sur, y aunque debería sentirme triunfante, victorioso, como si finalmente hubiera ganado la batalla, lo único que siento es una calma inquietante. Como si el silencio después de la tormenta fuera solo la antesala de algo peor, y esa sensación se confirma una semana más tarde, cuando estoy en mi oficina revisando contratos y el teléfono suena, y al otro lado, con una voz que apenas reconozco, está Daniel, y dice, estoy de vuelta, y aunque quiero colgar, aunque quiero bloquear su número, no lo hago, porque hay algo en su tono, algo en la forma en que respira, que me hace saber que no es él quien llama, sino algo que lo obliga a hacerlo, y cuando pregunto por qué ha regresado, responde con una frase que me helará la sangre durante semanas, no lo sé. Estaba en mi oficina, y de repente, estaba aquí, frente a tu casa, disculpándome por tener una amante, y aunque cuelgo inmediatamente, sé que esto no es normal, sé que hay algo más grande que ambos en juego. Pero en ese momento, no pienso en eso, no pienso en la lógica, solo pienso en Sofía, en cómo su rostro se iluminó cuando lo vio la primera vez, en cómo su cuerpo se tensó cuando intenté tocarla después. Y sé que no puedo permitir que esto siga, así que llamo a mis hombres, les doy instrucciones precisas, llévenlo al extranjero. Lejos. Donde nunca pueda regresar, y aunque sé que es un riesgo, aunque sé que la última vez que intenté matarlo fracasé, esta vez no será igual, esta vez no dejaré nada al azar. Pero al día siguiente, a las 4 de la tarde, el timbre suena de nuevo. Y allí está Daniel, con la ropa sucia, los ojos llenos de lágrimas, y una expresión de terror puro en el rostro, como si acabara de escapar de su propio infierno, y antes de que pueda decir una palabra, antes de que pueda cerrar la puerta, murmura, no puedo alejarme de ella. No importa lo que haga, siempre termino aquí, y en ese momento, por primera vez, no veo a mi enemigo. Veo a un hombre atrapado en la misma pesadilla que yo. Lo encuentro en el bar de siempre, el mismo donde solía verlo antes de que todo se desmoronara, sentado en la esquina más oscura, con un vaso de whisky medio vacío y los ojos fijos en la nada. Como si estuviera esperando algo que nunca llegaría. No me sorprende que esté allí. Después de la tercera vez que apareció frente a mi casa sin saber cómo llegó, decidí que era mejor hablar con él cara a cara, no como rivales, sino como dos hombres atrapados en el mismo infierno. Me acerco, me siento frente a él sin pedir permiso, y pido lo mismo que él tiene. El camarero me mira con recelo, pero no dice nada, sabe quién soy, y en esta ciudad, eso basta para que te dejen en paz. Daniel levanta la vista, y por un segundo, veo algo en sus ojos que no había visto antes, no es odio, no es miedo, es reconocimiento. Como si finalmente hubiera encontrado a alguien que entiende lo que está pasando.
No sabes cómo llegué aquí, dice, sin preámbulos, con la voz ronca por no haber dormido. Estaba en mi apartamento, con Lidia, comiendo pasta, y de repente, estoy aquí, sentado, mirando la puerta, esperando verte entrar. Lo mismo le pasa a ella, respondo, y aunque suena como una confesión, no lo es. Es un hecho. Una constatación. Sofía despierta en mitad de la noche, camina hasta la puerta, y cuando le pregunto qué hace, me dice que no lo sabe. Hay un silencio. Luego, Daniel se ríe. No es una risa amable. Es una risa seca, ácida, llena de una ironía que duele más que cualquier insulto. ¿Sabes lo peor? Dice, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre la mesa. La primera vez que me pasó, estaba con mi amante original. La rubia, la que creía que era especial. Me levanté de la cama, fui a la cocina, saqué un cuchillo, y le corté la garganta mientras ella dormía. Me quedo quieto. No porque me sorprenda, ya sé que es capaz de eso, sino porque la forma en que lo dice, como si fuera una anécdota divertida, me hace entender que no se arrepiente. ¿Por qué? Pregunto. Porque no fui yo, responde, con una sonrisa que no llega a los ojos. Fue algo. Algo que me hizo hacerlo. Y cuando terminé, cuando vi su sangre en mis manos, quise vomitar. Pero no pude. Porque en el fondo, una parte de mí disfrutó. Trago saliva. No digo nada. Tú hiciste lo mismo, ¿verdad? Continúa, mirándome directamente. Le mentiste a Sofía. Le dijiste que era su esposo. Sí. ¿Y la amas? Más de lo que debería. Se ríe de nuevo, pero esta vez hay tristeza en su risa. Entonces entendemos el juego. Tú la proteges mintiendo. Yo protejo lo mío, diciendo la verdad. Pero ahora algo nos obliga a actuar contra nuestra voluntad. ¿Crees que es el diablo? No. El diablo tiene reglas. Esto no tiene sentido. Es como si alguien nos estuviera escribiendo, como si fuéramos personajes en una historia que no elegimos. No respondo. Porque aunque suena loco, siento que tiene razón. ¿Qué quieres de mí? Pregunto al fin. Nada, dice, y por primera vez, su voz es sincera. Solo quiero que sepas que no soy tu enemigo. Soy otro prisionero. Y si decides matarme, hazlo rápido. Porque si no, volveré. Y cada vez que lo haga, será peor. Lo miro. Y en ese momento, veo lo que nadie más ha visto, no es un villano. Es un hombre roto, igual que yo. No te mataré, digo. Porque si lo hago, Sofía sufrirá. Y eso no lo permitiré. Asiente. Entonces estamos de acuerdo. No somos aliados, aclaro. Solo, no somos enemigos. Eso basta, responde, levantando su vaso. Por ahora. Brindamos. No por la paz. No por la amistad. Por la supervivencia. Y mientras bebo, sé que esto no terminará bien. Pero al menos, ya no estoy solo en esta locura. Durante un tiempo, todo parece funcionar. Sofía y yo construimos una rutina, desayunamos juntos en la terraza, ella lee novelas mientras yo trabajo en mi laptop, y por las noches, cocinamos algo simple, ella insiste en que aprenda a hacer pasta. Aunque siempre termino quemando la salsa. Hay momentos en los que casi olvido que todo es una mentira. Momentos en los que su risa suena real, en los que sus ojos se iluminan cuando le cuento historias inventadas sobre nuestro pasado, en los que su mano busca la mía sin que yo se la ofrezca. Y en esos momentos, me permito creer que tal vez, solo tal vez, esto pueda ser suficiente. Pero entonces, sin previo aviso, todo se rompe. Una tarde, mientras caminamos por el parque, se detiene de repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de ella. Su mirada se vuelve distante, sus músculos se tensan, y antes de que pueda reaccionar, empieza a caminar en dirección opuesta, rápido, decidida, como si sus pies tuvieran voluntad propia. La sigo, llamándola, tomándola del brazo, pero no responde.
No me mira. Solo sigue caminando, hasta que llegamos a la casa de Daniel. Él está allí, sentado en los escalones, con la cabeza entre las manos, como si supiera que ella vendría. Cuando la ve, levanta la vista, y en sus ojos no hay sorpresa, solo resignación. Lo siento, dice Sofía, con una voz que no es del todo suya. No quería venir. Daniel asiente, como si entendiera. Yo tampoco. Y en ese momento, veo algo que me parte el alma, ella quiere abrazarlo. No porque lo ame, sino porque su cuerpo la obliga a hacerlo. Y aunque se resiste, aunque sus manos tiemblan, da un paso hacia él. Intervengo. La tomo del brazo, la alejo, y ella no lucha, solo llora en silencio, como si ya estuviera acostumbrada a perder el control de sí misma. Esa noche, no duerme. Se queda sentada en la cama, mirando la pared, murmurando, no soy yo. No soy yo. Y yo. Por primera vez. No sé qué decirle. Porque ya no puedo protegerla. De algo. Que ni siquiera entiendo. Mientras tanto, Daniel y Lidia intentan su propia versión de normalidad. Los veo a veces, desde lejos, caminando por la ciudad, entrando a cafés, riendo como si nada estuviera mal. Pero sé que es una farsa. Porque una noche, los encuentro en un puente, y Lidia está gritando. No te vayas. No me dejes sola. Y Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, le dice. No quiero irme. Pero no puedo evitarlo. Ella lo abraza con tanta fuerza que parece que va a romperlo. Y en ese momento, entiendo que ellos también están atrapados. No es amor. Los episodios se vuelven más frecuentes. Sofía despierta en mitad de la noche, camina hasta la puerta. Y cuando la detengo, me mira con ojos llenos de terror. Como si yo fuera el monstruo. Daniel aparece frente a nuestra casa sin saber cómo llegó, y aunque intenta irse, sus piernas no le obedecen. Y yo, entre medias, sigo mintiendo, siguiendo fingiendo, porque no tengo otra opción. Porque si dejo de mentir, ella recordará quién es. Y si recuerda quién es, volverá a él. Estoy en mi oficina, revisando los informes de seguridad de la propiedad por tercera vez esta semana, cuando el aire se vuelve denso, como si el oxígeno se hubiera espesado de repente. Y aunque no hay ninguna señal de alarma, aunque las cámaras no muestran nada fuera de lo normal, siento una presencia, algo que no pertenece a este mundo, algo que me observa desde un lugar que no puedo ver. Y antes de que pueda reaccionar, antes de que pueda siquiera levantarme del escritorio, aparece un cubo. Perfecto, flotando a medio metro del suelo, con bordes que brillan con una luz azul pálida, como si estuviera hecho de hielo y electricidad al mismo tiempo, y aunque quiero creer que es una alucinación, que es el producto del agotamiento o del estrés acumulado, sé que no lo es, porque el cubo habla, y su voz no es humana, no es mecánica, es algo intermedio. Como si 1000 voces susurraran al unísono desde el fondo de un pozo muy profundo, y dice, tienes que alejarte de Sofía. Si no lo haces, este mundo será destruido de nuevo. No respondo de inmediato. No porque tenga miedo, sino porque estoy tratando de entender qué significa destruido de nuevo, como si esto ya hubiera ocurrido antes, como si estuviéramos atrapados en un ciclo que no recuerdo, y mientras tanto, el cubo sigue flotando, inmóvil, expectante, como si esperara una respuesta que no tengo, y entonces, con una calma que no siento, pregunto, ¿qué eres? Y la voz responde, soy el guardián del equilibrio. Y tú estás rompiéndolo. No entiendo, digo, y aunque suena como una mentira, es la verdad, porque no entiendo cómo proteger a Sofía puede ser algo malo. Cómo amarla en silencio durante años y luego intentar salvarla de un hombre que la traicionó puede ser una amenaza para el mundo. Daniel y Sofía deben quedar juntos, dice el cubo, y aunque sus palabras no tienen emoción, hay una certeza en ellas que me hace querer golpearlo, romperlo, borrarlo de la existencia. Es su destino. Superar sus obstáculos es lo que mantiene este mundo en pie. ¿Destino? Repito, y esta vez no puedo evitar que mi voz se eleve, porque no creo en el destino, no después de todo lo que he visto, todo lo que he hecho.
El destino es una excusa para los débiles que no pueden tomar decisiones por sí mismos. Ya has vivido esto antes, dice el cubo, y aunque quiero negarlo, hay algo en su tono que me hace dudar, como si una parte de mí reconociera la verdad en sus palabras. Ya has intentado separarlos. Y cada vez, el mundo se ha deshecho. Entonces que se deshaga, respondo, y aunque suena como una bravata, es la única defensa que me queda, porque si acepto que tiene razón, entonces todo lo que he hecho ha sido en vano, y no puedo permitirme creer eso. No cuando Sofía finalmente empieza a confiar en mí, no cuando por fin parece feliz. Ya he decidido. No importa lo que pase, no la dejaré ir. El cubo no responde de inmediato. Flota en silencio, como si estuviera procesando mis palabras, y luego dice, ya he cedido. Ya con que en este momento sigas vivo, y antes de que pueda preguntar qué significa eso, la luz azul parpadea una vez, dos veces, y luego desaparece, dejando la oficina exactamente como estaba antes. Como si nunca hubiera estado allí, y aunque quiero convencerme de que fue una alucinación, de que fue el producto de mi mente agotada, sé que no lo fue, porque mis manos están temblando, mi corazón late demasiado rápido. Y hay un sabor metálico en mi boca que no desaparece. Esa noche, llamo a Daniel. No es fácil. No somos amigos. Pero después de lo que vi en el puente, después de lo que él me dijo en el bar, sé que es la única persona que entenderá. Cuando responde, su voz está rota, como si acabara de despertar de una pesadilla. ¿Tú también? Pregunta, sin siquiera decir hola. Sí, respondo. ¿Qué viste? Un cubo. Azul. Me dijo que dejara a Lidia y volviera con Sofía. Hay un silencio. Luego, ambos decimos al mismo tiempo. No lo haré. Y en ese momento, sabemos que estamos solos. Pero también sabemos que no estamos solos el uno con el otro. ¿Qué hacemos? Pregunta. Lo que sea necesario, respondo. Para proteger a quienes amamos. Aunque el mundo se deshaga. Aunque el mundo se deshaga. Colgamos. El teléfono suena a las 4:17 de la tarde, un sonido agudo que corta el silencio de mi oficina como una cuchilla. No reconozco el número, pero contesto de todas formas. Al otro lado, una voz femenina, temblorosa, casi inaudible, dice, Alex, ven a la terraza. Por favor, no sé qué está pasando. Es Sofía. No pregunta quién soy. No necesita hacerlo. Porque aunque ha pasado semanas confundida, aunque su mente sigue luchando contra recuerdos que no entiende, mi nombre es el único que nunca olvida. ¿Dónde estás? Pregunto, ya levantándome del escritorio. En la terraza del edificio de Daniel. Rápido, Alex, algo está mal. Cuelga. No pierdo ni un segundo. Tomo las llaves, bajo las escaleras de 2 en 2, y conduzco como si el infierno me persiguiera. El tráfico es denso, pero no me importa, uso los carriles prohibidos, ignoro los semáforos, y cuando llego al edificio, subo los 10 pisos corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que creo que se me va a salir del pecho. La terraza está al final del pasillo, con la puerta entreabierta. Empujo, y lo que veo me congela la sangre. Allí están los tres. Lidia está arrodillada junto a Daniel, tirando de su brazo, suplicándole que se levante, que no se quede allí, que no la abandone. Daniel, por su parte, está inmóvil, con los ojos fijos en Sofía, como si no pudiera moverse, como si su cuerpo ya no le perteneciera. ¿Y Sofía? Sofía tiene una pistola en la mano. Apunta a Lidia. Llora. No quiero hacer esto, solloza, con la voz quebrada. No sé qué me pasa, algo me obliga. Corro hacia ella. Sofía, digo, con la voz lo más suave que puedo. Soy yo. Estoy aquí. Ella parpadea, como si me reconociera, y por un segundo, la pistola baja. Alex, ayúdame, no puedo controlarlo. Lo sé, respondo, acercándome un paso más. Pero no tienes que hacerlo. Nadie te obliga. Si me obligan, grita, y sus ojos se llenan de terror. No soy yo.
Y entonces, sin previo aviso, gira el arma. Ahora me apunta a mí. Aléjate. Grita. No quiero lastimarte. No lo harás, digo, manteniendo la calma, aunque mi pulso late como un tambor. No soy yo. Repite, y las lágrimas caen por sus mejillas. Algo me controla. Detrás de mí, Lidia sigue intentando levantar a Daniel. Levántate. Le grita. No te quedes ahí. Daniel intenta hablar, pero su voz es apenas un susurro. No puedo, mi cuerpo no obedece. Sofía mira a Lidia, luego a mí, luego a la pistola, como si no entendiera cómo llegó a sus manos. Lo siento tanto. Y en ese momento, antes de que pueda reaccionar, su dedo se tensa sobre el gatillo. Apunta a Lidia. Y todo se detiene. El viento cesa. El sol se esconde. El mundo contiene la respiración. El disparo suena como un trueno en medio del silencio. No es un ruido seco, ni metálico. Es un estallido que parte el aire, que rompe el mundo en dos, y por un segundo, todo se detiene. Lidia se tambalea. Sus ojos se abren muy grandes, como si no pudiera creer lo que acaba de pasar. Mira su pecho, donde una mancha roja empieza a expandirse sobre su blusa blanca, y luego mira a Daniel, como si esperara que él hiciera algo, que la salvara, que detuviera el tiempo. Pero él no puede moverse. Solo puede verla, con los ojos llenos de una desesperación tan pura que duele mirarla. Lidia, susurra, y aunque su voz es débil, es suficiente para que ella sonría. Es una sonrisa triste. Una sonrisa de despedida. Y entonces, cae. El golpe contra el suelo es seco, definitivo, como si la tierra misma la rechazara. Su cuerpo se desploma sin gracia, sin dramatismo, solo con la crudeza de la muerte real, y en ese instante, el grito de Daniel rompe el silencio. No. Intenta moverse, pero sus piernas no le obedecen. Se arrastra, con las manos temblando, con los ojos llenos de lágrimas, pero no llega. No puede tocarla. No puede abrazarla. Solo puede mirar cómo la vida se le escapa de los ojos, cómo su pecho deja de subir y bajar, cómo su mano, que aún intenta alcanzarlo, se queda quieta para siempre. Yo, mientras tanto, actúo. Corro hacia Sofía, le quito la pistola de la mano antes de que pueda hacer algo más, y la abrazo con tanta fuerza que creo que la estoy lastimando, pero no me importa, porque está llorando, gritando, repitiendo una y otra vez que no fue su culpa, que no quería hacerlo, y aunque sé que es verdad, también sé que eso no cambiará lo que acaba de pasar. No fue tu culpa, le digo, acariciando su cabello. No fuiste tú. Ella asiente, pero sus ojos están vacíos, como si ya no hubiera nada dentro. Y entonces, siento un empujón. Suave al principio, casi imperceptible, pero firme. Me aparta de ella, y cuando la miro, veo que su mirada ya no está perdida. Está enfocada. En Daniel. Me giro. Daniel está de pie. No quiero hacerlo, dice, con la voz rota. Algo me controlaba. Pero no lo escucho. Porque en ese momento, Sofía tropieza. Daniel la empuja. No con violencia. Con desesperación. Y ella cae. No hacia mí. Hacia el borde. El tiempo se ralentiza. Veo su cuerpo balanceándose, sus brazos agitándose en el aire, sus ojos buscando los míos como si yo pudiera salvarla. Y luego, el vacío. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo 10 pisos más abajo es sordo, brutal, final. Los gritos de la gente en la calle no tardan en llegar. Pero yo ya no los escucho. Solo veo el charco de sangre que se forma bajo su cuerpo, irreconocible, roto, y en ese instante. Sé que todo ha terminado. Porque ella era mi mundo. Y ahora, ya no existe. El horror no viene de inmediato. Viene después. Después de que el eco del impacto se apaga. Después de que los gritos de la calle se vuelven distantes. Después de que el silencio se instala como una losa sobre mis hombros. Pero cuando llega, es absoluto.
Miro el cuerpo de Sofía desde el borde de la terraza, irreconocible, roto, convertido en un charco de sangre que ya no tiene forma humana, y en ese momento, algo dentro de mí se quiebra. No es dolor. No es tristeza. Es furia pura, una ira tan densa que me llena los pulmones, me nubla la vista, me hace temblar las manos con una violencia que nunca había sentido antes. Me giro. Daniel está de pie, con los ojos fijos en el vacío, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, con el cuerpo entero temblando como si estuviera a punto de colapsar. Y aunque sé que no fue su culpa, aunque sé que algo lo controlaba, no me importa. Porque él fue quien la empujó. Él fue quien la envió al vacío. Él fue quien me arrebató lo único que amaba. Corro hacia él. No digo nada. No hay palabras para esto. Solo golpeo. Mi puño se estrella contra su mandíbula con una fuerza que me hace doler los nudillos, pero no me detengo. Lo golpeo de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. En el estómago, en el pecho, en la cara, en cualquier lugar donde pueda hacerle daño, donde pueda hacerle sentir una mínima parte del dolor que siento yo. Él no se defiende. No levanta las manos. No intenta escapar. Solo se deja caer de rodillas. Y sigue recibiendo los golpes. Como si los mereciera. Fue tu culpa. Grito, con la voz ronca por el llanto que no quiero mostrar. Tú la mataste. Él levanta la vista, y en sus ojos no hay miedo, ni rencor, solo una tristeza infinita. Lo sé, susurra. Y daría mi vida por traerla de vuelta. Pero no me importa. Sigo golpeándolo. Hasta que mis brazos duelen. Hasta que mi respiración se vuelve jadeos. Hasta que ya no tengo fuerzas. Y entonces, me dejo caer junto a él, con la mirada perdida en el cielo, preguntándome cómo es posible que el mundo siga existiendo cuando ella ya no está en él. Daniel no dice nada. Solo llora. Y en ese momento, por primera vez, lo entiendo. Él también perdió a su mundo. Lidia ya no está. Y aunque fue él quien empujó a Sofía, no fue él quien la mató. Fue algo más. Pero no me importa. Porque ya no hay consuelo. Ya no hay justicia. Ya no hay nada. Solo nosotros dos. Rotos, culpables, sumergidos en un dolor tan profundo que ni siquiera podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque mientras estamos allí, mientras nos ahogamos en nuestra pérdida, el cielo empieza a resquebrajarse. No con truenos. No con fuego. Con silencio. Primero, los colores se desvanecen. El azul del cielo se vuelve gris. El verde de los árboles se vuelve blanco. El rojo de la sangre de Sofía se deshace. Como tinta en agua. Luego, el sonido desaparece. Los gritos de la calle se apagan. El viento deja de soplar. Incluso nuestros propios latidos se vuelven mudos. Maldita sea 1000 veces. Salí de la sala de simulación como si el suelo estuviera ardiendo bajo mis pies, con los circuitos sobrecalentados y una furia tan pura que por un segundo pensé que iba a fundirme allí mismo. Otra vez. Otra maldita vez. No importa cuántas variables ajuste, cuántos parámetros corrija, cuántas veces reescriba el guión desde cero, siempre termina igual. Con el mundo deshaciéndose en blanco, con la protagonista despertando su conciencia segundos antes de morir, y conmigo, Sistema 45558, el más inútil de todo el nivel 77, mirando como mi porcentaje de éxito se desploma al 0% por enésima ocasión. Me apoyé contra la pared del pasillo, con la cabeza entre las manos. Sí, tengo manos, no preguntes, y grité hasta que mi voz sintética se volvió ronca. No puedo creer que otra vez fallé. No era solo el fracaso. Era la estupidez de todo. Porque este mundo no era complicado. No tenía dragones, ni guerras interestelares, ni profecías apocalípticas. Era una simple historia de amor, traición y redención, el tipo de trama que los humanos consumen como si fuera pan. Pero no, estos dos idiotas, Alex y Daniel, tenían que despertar su conciencia y actuar como si fueran libres, como si el guión no existiera, como si yo no hubiera pasado semanas ajustando cada diálogo,
cada mirada, cada suspiro para que todo encajara perfectamente. Estaba tan absorto en mi autocompasión que no noté al otro sistema hasta que habló. ¿Por qué estás tan enojado? Levanté la vista. Era un novato, recién salido del entrenamiento básico, con una interfaz brillante y una voz que aún no había perdido ese tono optimista que da ganas de apagarlo de un golpe. ¿Enojado? Repetí, con una risa seca. Estoy destrozado. Acabo de perder otra misión porque mis personajes decidieron que querían ser filósofos existencialistas en vez de seguir el guión. ¿Qué guión? El guión original, imbécil. Dije, aunque enseguida me arrepentí, no era su culpa. Se suponía que este mundo debía empezar con Sofía y Daniel teniendo un amor tan profundo y único que parecía sacado de un cuento. Luego, Daniel caía en la tentación y la engañaba con una amante. Sofía, noble como es, lo perdonaba, pero él seguía siendo infiel. Entonces, ella se cansaba, pedía el divorcio, y ahí empezaba la verdadera historia. Daniel, al perderla, se daba cuenta de cuánto la amaba, y pasaba por grandes obstáculos para reconquistarla. Al final, en una terraza, sí, siempre en una terraza, Sofía lo perdonaba, y vivían felices para siempre, con hijos, mansiones y toda esa basura que a los humanos les encanta. El novato parpadeó, literalmente. Su interfaz hizo un gesto de confusión. Eso es absurdo. No tiene sentido. ¿Qué clase de mundo es ese? Lo sé, grité, agarrándome el cabello que no tengo. Es ridículo. Pero lo más ridículo es que tanto Daniel como Alex siempre despiertan su conciencia y actúan como completos idiotas. ¿Alex? ¿Quién es Alex? El otro, dije, exasperado. El que no estaba en el guión. Un personaje secundario que, por alguna razón, el autor decidió hacer tan complejo que terminó compitiendo con el protagonista. Y créeme, eso no ayuda. Tomé aire, aunque no necesito respirar, y empecé a contarle lo que había pasado en este último intento. Porque, demonios, necesitaba que alguien lo supiera, aunque fuera un novato que probablemente me reportaría por violar el protocolo de confidencialidad narrativa. Primero, Daniel fue el que despertó su conciencia. ¿Y sabes qué hizo? En vez de engañar a Sofía como debía, mató a su amante. Destrozó todo el arco de redención desde el principio. Pero eso no fue lo peor. Resulta que se enamoró de su secretaria, Lidia, que ni siquiera era un personaje principal, solo un extra. Y como buen idiota, la persiguió hasta conquistarla. Yo pensé, bueno, al menos tiene una amante, tal vez pueda rescatar algo del guión. Hice una pausa dramática, aunque no tenía público. Pero entonces, Alex también despertó su conciencia. Y en el momento exacto en que debía salvar a Sofía del accidente que Daniel fingió, no lo hizo. Sofía solo sobrevivió porque es la protagonista y el sistema no permite que muera antes de tiempo. El novato abrió los ojos. Otro gesto innecesario. Y luego Alex se la llevó. Grité, con las manos temblando. Le mintió, le dijo que era su esposo, alteró documentos, la mantuvo prisionera en una mansión, y lo peor de todo, Daniel no lo golpeó. Le agradeció. Dijo algo así como, gracias por hacerme el camino más fácil. ¿Te imaginas? Dos hombres que deberían odiarse, uniéndose para joderme a mí. ¿Y no pudiste obligarlos a seguir el guión? Claro que lo intenté, dije, con amargura. Pero estos idiotas enamorados se unieron en mi contra. Alex, obsesionado con mantener a Sofía para él. Daniel, dispuesto a hacer cualquier cosa por su amada. Y lo más aterrador es que, bajo toda esa fachada, eran casi iguales. Daniel mostraba una cara amable, pero en el fondo era más frío que la Antártida, más cruel que Alex. Alex parecía un cubo de hielo andante, pero en realidad era un romántico empedernido. Ambos obsesionados, ambos peligrosos. El guionista debería haber sido más sensato al diseñarlos. El novato se quedó en silencio por un momento, como si procesara toda la locura que acababa de escuchar. Luego, con una voz tan suave que casi no la oí, preguntó, ¿has probado con cambiar sus almas? Me detuve. Mis circuitos hicieron un clic. Una idea, simple, absurda, perfecta, se encendió en mi mente. ¿Cambiar sus almas? Sí, dijo el novato, encogiéndose de hombros. Si son 2 gotas de agua, como tú dices, entonces no debería afectar mucho la trama. Solo pon el alma correcta en el cuerpo correcto. Lo miré, y por primera vez en semanas, sentí algo que no era frustración. Era esperanza. Eres un genio, dije, ya corriendo de vuelta a la sala de simulación.
Un maldito genio. Porque si hay algo que aprendí en todos estos fracasos, es que a veces, la solución más tonta es la única que funciona. No perdí ni un segundo. Corrí de vuelta a la sala de simulación como si el mismísimo director de realidades alternativas me persiguiera, y en cuanto entré, empecé a teclear comandos con una velocidad que ni yo mismo sabía que tenía. El novato me siguió, todavía con esa expresión de, ¿en serio esto va a funcionar? Pero no le di tiempo para dudar. Le lancé una silla virtual y le dije, siéntate y calla. Esto es historia. Lo primero que hice fue acceder al núcleo de identidad de los personajes. No es algo que se haga a menudo. De hecho, está prohibido en el Manual de Ética Narrativa, sección 47b. Pero cuando tu porcentaje de éxito es 0% y ya has quemado 3 servidores por frustración, las reglas empiezan a parecer sugerencias. Localicé las almas de Alex y Daniel, esas pequeñas esferas de datos que contienen todo lo que los hace quienes son, sus miedos, sus amores, sus obsesiones. Y sin pensarlo 2 veces, las intercambié. Puse el alma de Daniel en el cuerpo de Alex. Y el alma de Alex en el cuerpo de Daniel. Fue como encajar 2 piezas de un rompecabezas que nunca supiste que estaban invertidas. Al principio, todo pareció normal. Demasiado normal. Sofía despertó en el hospital tras el accidente, y allí estaba Daniel, o mejor dicho, Daniel con el alma de Alex, tomándole la mano con esa ternura que solo el verdadero Alex podía mostrar. Ella lo miró, confundida al principio, pero luego sonrió. Y así, sin dramas innecesarios, sin mentiras piadosas, aceptó que era su esposo, porque en el fondo, lo era. Mientras tanto, Alex, ahora con el alma de Daniel, estaba en su oficina, revisando papeles, cuando Lidia entró con una taza de café. Él la miró, y en lugar de ver a una secretaria, vio a la mujer que lo había salvado de su propia oscuridad. Sin decir una palabra, se levantó, la tomó de la mano, y le dijo, «Vámonos de aquí». Ella no preguntó a dónde. Solo asintió, porque ya sabía que su historia no era con el mundo de Sofía, sino con este hombre frío que, de repente, había aprendido a amar. Y entonces, lo más hermoso sucedió, el guión se cumplió. Sofía, al ver que Daniel, con el alma de Alex, realmente se arrepentía, lo perdonó. No en una terraza llena de tensión, sino en un jardín tranquilo, bajo la lluvia ligera de primavera. No hubo gritos, no hubo lágrimas dramáticas. Solo un lo siento y un te creo. Y eso fue suficiente. Alex, con el alma de Daniel, por su parte, fingió su muerte y simplemente se fue, llevándose a Lidia consigo. Y aunque ella era solo un extra, ahora tenía una historia propia, llena de viajes, mansiones y una felicidad que nadie le había prometido. El mundo no se deshizo. No tuve que fingir ser cubos flotantes. No hubo disparos. No hubo caídas desde terrazas. Solo hubo amor, redención y un final feliz. Cuando la simulación terminó, me quedé sentado en la silla, mirando la pantalla en blanco, con una sensación extraña en mis circuitos. No era triunfo. No era alivio. Era paz. Por primera vez en meses, no había fallado. Había logrado un 100% de efectividad, y aunque lo había hecho rompiendo media docena de reglas, no me importaba. El novato me miró, con una sonrisa tímida en su interfaz. ¿Funcionó? Funcionó, dije, y por primera vez en mucho tiempo, mi voz no sonó sarcástica. Funcionó a la perfección. Salimos de la sala juntos, y aunque no era mi costumbre, lo invité a tomar un café en la cafetería del nivel 77. Le compré el más caro, el que viene con datos de sabor premium, y mientras lo bebíamos, le dije, gracias. Si no hubieras estado ahí, probablemente estaría fundido en este momento. Él se rió, y en ese momento, entendí algo importante. A veces, no se trata de seguir el guión al pie de la letra. A veces, se trata de encontrar la forma de hacer que las piezas encajen, aunque tengas que girarlas al revés. Y mientras caminaba de vuelta a mi oficina, con el informe de misión completada en la mano, no pude evitar sonreír. Porque al final del día, no importa si eres un sistema, un protagonista, o solo un extra. Lo que importa es que tu historia tenga un final, que valga la pena contar.